Muy bien, el día de hoy tenemos una sesión también interesante, muy a nuestro estilo, como hemos venido dando las clases. No sé si muchos de ustedes han estado en mi primera clase y en mi clase de ayer de procesos. ¿Alguien ha estado en mi clase de ayer de procesos? Porque vamos a tocar también algunos temas para poder repetirlos, para poder repasarlos. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Antes de empezar, quería recomendarles algunos libros que realmente son muy interesantes y que van a ayudarles a ustedes mucho en su formación. Eh, el primero es, en procesos vimos todo el tema, recuerdan, de el propósito de la entidad, ¿no? Yo les había hablado de Simon Sinek. Y este es el libro que me gustaría que ustedes lo puedan leer. Es un libro muy interesante. Empieza con el porqué, ¿no? El porqué de las cosas, el por qué vamos a trabajar, el por qué estamos en nuestra administración pública. Y Simon Sinek realmente lo resume de una manera muy, muy clara, muy interesante. Y creo que nuestras administraciones públicas deben de reformular su visión, reformular sus documentos de gestión sobre la base del propósito de la organización, ¿no? Eh, Creo que las charlas, no lo sé, eso ya habría que hablar con la administración, están grabadas, así que podrían también volver a escuchar la charla, ¿no? En 2X. En 2X, sí. Otro libro que también es importante que ustedes lo sepan, Simon Sinek. Simon Sinek. ¿Está? No sé si le lee. Simon Sinek es el autor del libro. El otro que también recomiendo, que es un libro muy importante y que les va a eh, plantear soluciones ante crisis que podríamos, Sinek, S-I-N-E-K. Lo voy a escribir en el chat. Ahí está. Simón Sinek. El otro libro que también recomiendo, que es un libro muy importante, no lo hemos podido tocar porque es un tema también transversal, pero que también es importante que ustedes como gestores públicos sepan manejarse frente a esta situación, es el manejo de crisis, ¿no? El autor es Paul Remy, es un experto, estratega en gestión de crisis peruano, ¿no? Y ha escrito un libro realmente de cómo debemos comportarnos ante las crisis, ¿no? A veces planteamos soluciones que en verdad empeoran las cosas. Hay toda una estrategia, un seguimiento, un proceso, como vimos ayer, de cómo se gestiona una crisis y cómo hay que manejarla. Y creo que es un libro que realmente los puede ayudar, ¿no? Y dos libros más que, como creo que ya no nos vamos a ver en clases, en más módulos, un libro muy importante también para ustedes, para que sepan comportarse frente a sus demás compañeros y sobre todo para aquellos que de repente aquí son jefes, tienen personal a cargo, primero personas, después profesionales, ¿no? También es un libro de Alfredo Alfaro, un estratega, experto en comportamiento organizacional, que realmente es un libro muy, muy interesante para ayudarnos a ver cómo nos comportamos. Y finalmente otro libro que también de Simon Sinek, eh, muy, muy importante para aquellos que tengamos que liderar, porque acuérdense que en la clase que yo les puse, la primera clase, ¿se acuerdan? La de efectividad pública, les dije que ustedes tenían que ser líderes. Era un componente de la efectividad pública, el liderazgo de ustedes. ¿Pero qué liderazgo? Un liderazgo realmente vivencial, colaborativo, un tipo de liderazgo muy diferente a los que quizás estamos acostumbrados, ¿no? Y este libro, Los líderes comen al final, de Simon Sinek también, eh, realmente es espectacular, ¿no? Como ejemplos muy, muy interesantes
de lo que implica pues la responsabilidad del líder frente a sus empleados, frente a los negocios, frente al medio ambiente, realmente muy, muy importante, ¿no? Así que tienen ahí lecturas para entretenerse y creo que esto va a ir completando no solamente desde la parte de conocimiento de los temas que estamos tratando, sino también desde el aspecto de ustedes como personas, como líderes, como gestores públicos, ¿no? Porque aquí no solamente es impartir conocimiento, sino también compartir justamente estas competencias que se requerimos para poder el dar, ¿no? Bueno, ya los he comentado. El primer libro lo voy a hacer rápido, por favor. Los líderes comen al final, de Simon Sinek. Los líderes comen al final, de Simon Sinek. El otro es Manejo de crisis, de Paul Remy. Manejo de crisis. Primero personas, después empleados, profesionales. Primero personas, después profesionales, de Alfredo Alfaro. Y el libro que me basé un poco la clase de ayer, empieza con el porqué. Un libro espectacular, realmente lo recomiendo para que ustedes vean cómo está el mundo de los negocios hoy en día cambiando, ¿no? Y así voy a ir compartiendo con ustedes ciertos conceptos, porque la parte normativa, la parte de la norma ustedes sacan la norma de la web, de Google, y ahí la encuentran la norma y la leen y listo. Pero estas cosas a veces requieren estos complementos, ¿no? Complementos de personas, complementos que realmente requieran esa madurez para enfrentarse a estos grandes cambios que vienen. Ok, Sonia, ahí están los títulos y bueno, esto era simplemente un preámbulo de lo mucho que tenemos que conocer, mucho de lo que tenemos que saber para poder gestionar la administración pública. Y creo que el día de hoy tenemos un tema que realmente yo he sido uno de los primeros en cuestionar la manera como estamos gestionando la planificación en nuestras organizaciones, sobre todo las públicas, ¿no? Hoy en día ya la planificación en el sector privado ha dado un giro totalmente eh, espectacular, vale el término, en el sentido de que ya los conocimientos tradicionales y clásicos de la planificación ya han quedado totalmente obsoletos, ¿no? Pero todavía nuestras normas, nuestra manera de enfocar la planificación todavía se queda pues en el modelo de Weber. Acuérdense que estamos en este contexto del modelo weberiano. Vamos a empezar entonces más de una vez con nuestro tema de esta noche. Para los que de repente recién se conectan y están, digamos, asistiendo a la primera clase o no han asistido a mis clases, bueno, ahí tienen un poquito mi perfil, Andrés Millones, siempre para poderlos apoyar, para poderlos guiar por las sendas un poco abruptas que tiene la administración pública, eh, en temas que quizás no se van a tocar. Hay muchos temas que yo les he tocado y que no los van a ver en otro lado, valga el término, porque creo que con la experiencia que he tenido, los he necesitado. Y creo que ustedes también los necesitan. Bien, el tema de la planificación estratégica es un tema también grande. Vamos a tratar también de sintetizarlo. Hay mucha normativa sobre este tema, pero he querido dividir esta sesión en dos grandes partes, ¿no? Una sobre un tema que realmente hoy es en el sector privado lo primero que se hace, pero todavía en el sector público muy pocos siquiera lo tocan, que es la prospectiva estratégica, ¿no? Así que voy a hablarles para que ustedes puedan entender de una manera fácil, didáctica, qué significa planificar con perspectiva. Y solamente conociendo ese punto recién vamos a poder entrar a lo que es la planificación estratégica y van a darse cuenta, pues, que hay entre lo que ahorita estamos haciendo en la parte de la planificación y lo que grandes empresas están haciendo también con su planificación, ¿no? Así que esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver la diferencia que hay entre planeamiento estratégico y prospectiva estratégico. Esto nos va a tomar unos buenos minutos y de ahí entramos ya al tema propio de la planificación en nuestro país, el proceso de planeamiento estratégico,
las perspectivas y que hay en el planeamiento estratégico, todo el tema del ciclo del planeamiento estratégico y los planes ya que todos, casi todos conocemos como son pues el estratégico y el institucional. Bueno, igual como la clase anterior, de ayer, tenemos ahí el chat para que puedan de repente responder. A veces hago preguntas un poco de sí, ¿no? Y me gustaría pues que todos ustedes participen respondiendo a mis preguntas y de repente también si tienen alguna consulta, hacerlo también por ahí, ¿no? Somos muchos, como siempre, somos casi 200 personas, em, pero voy a tratar de mirar los comentarios que ustedes hacen. Muy bien, entonces empezamos con nuestro módulo de planeamiento estratégico en el sector público, ¿no? Y creo que una de las maneras de poder abordar este tema es comentándoles lo que viene a continuación, ¿no? Lo que siempre y en cada clase, como están viendo ustedes, voy a colocar. Primero, ¿en qué marco nos estamos desenvolviendo, estamos desarrollando nuestra gestión pública? Y hemos visto que estamos en el marco del modelo weberiano, ¿no? Lamentablemente nuestro país todavía tiene esa mirada del concepto de Weber. Y lo que tenemos que hacer, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, es pasarnos a una mirada de nueva gerencia pública. No obstante, recuerden que la norma señala que hay que mirar un modelo más todavía, que es el modelo de la nueva gobernanza pública. Pero si pasamos al modelo de la nueva gerencia pública, realmente el país sería otro. Ya ustedes lo están viendo, vieron la clase de ayer, ¿no? No sé si pudieron asistir todos a la clase de ayer, se dieron cuenta, ¿no? Que cómo los fui guiando y ustedes cayeron ahí en el tema de Weber para el tema de las metas, cuando el enfoque tiene que ser el enfoque de la nueva gerencia pública, ¿no? Así que esto todavía nos va a costar, pero es lo que yo siempre señalo en mis clases, ¿no? Pensemos como nueva gerencia pública. Y para pensar como nueva gerencia pública es simplemente poner al frente de nosotros a nuestro cliente, ¿no? A nuestro cliente, a él tenemos que ponerlo siempre al frente. Y la planificación no escapa tampoco de ello, ¿no? La parte de la planificación y el planeamiento tiene mucho que ver con ello, porque lo que vamos a plantear va a ser productos que al final van a recibir nuestros clientes. Así que acá también tenemos un tema muy, muy importante. También habíamos comentado en la primera clase este modelo, esta política de modernización de la gestión pública al 2030, ¿no? Y habíamos desarrollado cada uno de estos componentes. ¿Dónde está nuestro tema? Bueno, nuestro tema está metido en políticas públicas y regulación y en el tema de estrategia. Coge información de ahí, pero nuevamente vuelve a caer en el tema de gestión interna porque es desde el interior de la organización que vamos a tener que hacer la planificación, ¿no? Y ya no voy a entrar más en detalle, ustedes ya lo tienen que estudiar también en estos componentes, ¿no? El tema de ese plan también forma parte de estas acciones y lineamientos que hemos visto en el tema de gestión interna, ¿correcto? Muy bien, entonces empezamos haciendo esta pregunta, ¿no? En verdad, estamos llenos de planes, ¿no? Planes estratégicos, planes sectoriales, planes de desarrollo concertado, llenos de planes. Entonces la pregunta es, si tenemos planes, ¿por qué entonces no podemos lograr satisfacer o superar expectativas de nuestros ciudadanos? ¿Por qué el ciudadano se sigue quejando de nuestras administraciones públicas? Todos los planes excelentes, bonitos, con sus objetivos, sus indicadores, sus planes de acción, sus responsables. Realmente quedo sorprendido de los tamaños de los planes y del nivel de desagregación que han hecho. Pero, ¿por qué entonces el ciudadano sigue
sigue todavía insatisfecho? ¿Será que estos planes no están contribuyendo o no, al final, como bien dice Luis, no se están aplicando en su magnitud o en su realidad? ¿Hay algo que de repente distorsiona estos planes? ¿Será que no sabemos planificar entonces? ¿No saben los procesos? Bueno, usted ya con la clase de ayer ya tienen otra mirada entonces en la administración pública, me parece correcto. No ponen primero al cliente. Fíjense que realmente con todo lo que estamos aprendiendo en nuestras clases, ya nos podemos estar dando cuenta y podernos cuestionar qué está sucediendo. Y justamente el tema de la planificación es un tema fundamental. Solo que, como les dije ayer, no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a reflexionar, a cuestionarnos, ¿no? Tenemos aptitudes como del avestruz, pongo mi cabeza bajo tierra y ya venga lo que venga, no lo sé. O tenemos la actitud del bombero, bueno, que venga y ya contra eso ya veré qué hago, en ese momento veré qué hago. Esas actitudes, digamos, son actitudes que se han ido promocionando, ¿no? Y ya tampoco quiero explayarme, es un tema también de recursos humanos, de qué competencias estamos pidiendo a nuestros servidores públicos. La parte pensante, la parte analítica, se ha estado dejando de lado, ¿no? Y créanme que alguien con una actitud de sentido de urgencia, trabajo bajo presión, orientación a resultados, este tema le va a parecer casi aburrido, casi que no le genera adrenalina, ¿no? Eh, Generalmente uno asocia planeamiento con tortugas, ¿no? En cambio, logística, a finanzas, tesorería y que no, las áreas de línea son todas acción, ¿no? Suspenso, adrenalina, ¿no? Eh, eh, entonces, aquí hay un problema, ¿no? Desde la parte de las actitudes para entrar a la planificación. Así que vamos a explicar todo este tema desde una perspectiva diferente, para que les guste, amen al final de esta clase la planificación y vean pues que realmente esto es la clave para que todo lo demás sea como debe ser, ¿no? Debe estar, como bien dice Franklin, de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿no? Así es, ¿no? Algunas posiciones pues que no son las correctas, no hay la meritocracia. Entonces, ¿por qué aún no podemos satisfacer las necesidades del ciudadano? Vamos a responder esta pregunta al final de la clase con todo lo que vamos a impartir. Pero para esto es importante explicar varias cosas. Primero, fíjense lo que nos dice Michael Farvis en su famoso libro Arando en el mar, ¿no? Es un famoso banquero visionario norteamericano que dice lo siguiente: en la actualidad, muchos países en vía de desarrollo están atravesando crisis económicas, pero no precisamente porque estén haciendo mal las cosas. Más bien, todo lo contrario, están haciendo las cosas correctas, pero para tiempos ya pasados. Qué potente es este pensamiento, esta reflexión que nos hace Fairbanks de lo que está sucediendo, ¿no? Creemos que estamos haciendo las cosas bien. Sí, las estás haciendo bien, pero para tiempos totalmente pasados, anacrónicos. Y es justamente esto la respuesta a lo que está sucediendo en la planificación en nuestro país. Fíjense, en el año 98, Kodak tenía 170.000 empleados. Vendía el 85% de todas las fotos del mundo. 98. 3 años después, en ese boom, en esa efervescencia de éxito, Kodak se fue a la quiebra. ¿Sí? 3 años después. Pero esto no es lo peor, estimados alumnos. ¿Saben qué es lo peor? O lo triste es que la cámara digital, el causante de la quiebra de Kodak, fue inventada en el 95. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué es
lo que no se vio, o se vio y se dejó de lado, o no se quiso quizás mirar. Esta es una reflexión que nos vamos a dar dando cuenta a lo largo de la clase por qué la planificación en nuestro país no está dando estos resultados. Y la verdad es que, como ya había comentado, es que estamos viviendo, y es algo que no nos estamos dando cuenta, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Y señores, esta cuarta revolución industrial no es solamente para el sector privado. Esta cuarta revolución industrial también es del sector público. Es para todos.